Una vez más, Marta Nussbaum nos sorprende con un texto donde va a tener en cuenta cuestiones de justicia, de instituciones, un análisis filosófico, un análisis desde el punto de vista de las emociones y en lo histórico va a ser un desarrollo de cómo las instituciones han ido cambiando y nos encontramos con una construcción más fuerte en lo que nosotros vemos hoy como la democracia actual, la democracia liberal, la democracia constitucional. Eh, Toma en cuenta cuestiones como la ira, la venganza y analiza eh, qué significa perdonar. Voy a hacer especial referencia al tema de la venganza y el perdón eh, como para introducirnos en este tema que resulta muy interesante, especialmente para los conflictos que hoy se ven en nuestra sociedad a nivel nacional, en la Argentina y a nivel internacional. El libro comienza con una introducción en la que se sigue el mito de las furias y su transformación en Euménides. Es muy interesante porque en esto ella hace uso de una metáfora y con eso muestra la evolución de la justicia. Estudia la ira como emoción, las implicaciones en la venganza y el papel que tiene en estas relaciones personales y políticas. Va a estudiar especialmente la cuestión del perdón desde el punto de vista genealógico, explorando el desarrollo a lo largo del tiempo, y analiza la ira, cómo afecta las relaciones íntimas y cómo la filosofía estoica propone un control restringido de esta emoción. Cuando hablamos de estoicismo, tenemos que recordar que ella remonta el neoestoicismo, donde las emociones tienen un peso diferente a lo que tuvieron con el estoicismo clásico. En el ámbito político se diferencia entre la justicia cotidiana y la revolucionaria, y destaca el papel de la ira en los cambios sociales. Voy a hacer especialmente referencia a la introducción donde ella se remite al mito, porque me parece muy interesante para ver la cuestión histórica y para ver en carne viva cómo es esto de que las emociones tienen que ver con las instituciones. La obra de Esquilo está dividida en tres partes. La primera parte relata cuando Agamenón vuelve de la guerra y es asesinado por su esposa Clitemnestra y el amante de su esposa Egisto, como venganza por el sacrificio de su hija Ifigenia. El segundo relato pasa a ser cuando Orestes mata a Clitemnestra, a su propia madre, por venganza por la muerte de su padre. Y la tercera, que es lo que nos interesa a nosotros, es cuando Orestes huye a Atenas porque las erinias, las diosas de la venganza, esas diosas que lo persiguen a causa del asesinato de su madre, ellas van a pasar a ser las Euménides, las benevolentes, las que protegen a Atenas y van a dejar de ser esas diosas vengativas. La cuestión empieza, y esto más o menos lo que relata Marta Nussbaum, con la muerte de Clitemnestra a manos de su hijo Orestes. Orestes se está vengando porque Clitemnestra y su amante mataron a su padre. Y lo mataron porque su padre mató a su hija.
digamos, ahí es donde vemos claramente cuál es el tema de la venganza. Pero como Orestes se refugia en Atenas, entonces Atenea, que es la diosa de la sabiduría en la mitología griega, es la diosa de la estrategia, la inteligencia, la justicia y la guerra táctica, entonces ella tiene una respuesta y dice, bueno, vamos a tratar de que esto no se vuelva en este hilo de venganza que es interminable y además es cruel, cruento. Y entonces se le ocurre que hay que juzgar a Orestes, pero en un tribunal civil, en un tribunal que está compuesto por personas, seres humanos, no por dioses. Y esto va a llevar a que lo absuelvan a Orestes. Pero ¿y entonces qué vamos a hacer, diría Atenea, con las erinias que van a querer la venganza? Y entonces ella les propone a las erinias convertirse en Euménides y entonces ser las protectoras de Atenas y dejar de ser los espíritus vengativos. Esto las convence a las diosas de la venganza y entonces es un paso que se da para instituciones que son imperfectas, pero van a empezar a pensar en cómo perfeccionarse y llegar al perdón. Una cosa que dice, que recuerda Nussbaum, es el sonido oscuro y amenazante, esa especie de maldición que van a reforzar ese papel de diosas de la venganza cuando lo persiguen a Orestes diciéndole la ve, la ve, la ve, ese sonido oscuro que parece el de un perro que está persiguiendo a su víctima. Dos retratos de las furias o erinias, así se veían. Voy a leerles un poco lo que dice Martha Nussbaum sobre el camino de la venganza. Dice, comete el error de pensar que el sufrimiento del perpetrador restituye de alguna manera o contribuye a restituir aquella cosa importante que se dañó. Este camino resulta problemático en un sentido normativo porque las creencias en las que se sustenta son falsas e incoherentes, sin importar que sean ubicuas. Provienen de ideas profundamente arraigadas, aunque engañosas, en torno al equilibrio cósmico y del intento de recuperar el control en situaciones de impotencia. En el mejor de los casos, puede impedir las ofensas futuras e incapacitar al infractor, pero eso no es todo lo que cree o busca la persona que toma el camino de la venganza. Me parece interesante y me parece relevante recordar esto, digamos, que con la venganza no se encuentra la solución, que con la venganza nos vamos a quedar con el sabor amargo, que lo único que vamos a hacer es seguir perjudicando a la sociedad, porque en los últimos tiempos en la sociedad no parece que estuviéramos pensando en instituciones opuesto a venganza. Hay mucha violencia y entonces hay que recordar o reestudiar esto que nos hace ver que la venganza no nos lleva a ninguna parte. A través de el recorrido que nos muestra Martha Nussbaum entre Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, se advierte que
la reacción que tienen ante las injusticias, esta postura pacífica, no vengativa y violenta, la no violencia, nos lleva a una lucha por las instituciones más que por la reparación o retribución. Es decir, se trata de alcanzar algún tipo de reparación, pero que nos lleve a que se pueda conformar, construir una sociedad pacífica, no vengativa, donde se pueda vivir en paz.